El Señor Jesús, una vez, llevó a 3 apóstoles y subió a un monte alto. Entonces se transfiguró delante de ellos. Su rostro brilló como el sol, brillando como el sol ardiente. Y aparecieron Moisés y Elías, hablando con el Señor. En ese momento, Dios dijo desde los cielos: Este es mi Hijo, el amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los 3 apóstoles se llenaron de un profundo temor. Entonces, el Señor Jesucristo, esta transfiguración, esta visión, ¿qué tipo de visión es? Leemos que de la transfiguración del Señor entendemos que Jesús es el Hijo de Dios, el Hijo de Jehová, el Padre Celestial. Él realmente es el Hijo del Dios Creador, aquel que juzgará a la humanidad. Nosotros, a través de su transfiguración y de las palabras que el Padre Celestial le dijo, comprendemos este hecho. ¿Qué más hay sobre la transfiguración? Uno llamado Moisés y otro llamado Elías. ¿Quiénes son? La transfiguración, ¿qué significa? Es sobre esto. En cuanto a la transfiguración del Señor, muchas personas, al leer la Biblia, tal vez no se hayan fijado, y por eso no saben qué representa. ¡Ay! ¿Cómo es que Jesús se transfiguró? Además de probar que Él es el Señor, ¿qué más hay? Esto tiene que ver con un suceso, porque antes de transfigurarse, el Señor dijo estas palabras. Dijo: de cierto os digo, que algunos de los que están aquí no gustarán la muerte, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre en el reino de Dios, viniendo con poder y autoridad. Es decir, algunas personas, antes de morir, verían al Señor venir. Ese es el significado. ¿Dónde vendrá el Señor? Vendrá en el reino de los cielos. Esto es lo que el Señor Cristo enseñó a sus discípulos. 6 días después, el Señor llevó a 3 apóstoles a un monte alto y se transfiguró. Entonces, la transfiguración del Señor, con su rostro brillando como el sol ardiente, esta visión habla del Señor Cristo, descendiendo del cielo. El Señor Jesucristo vendrá para juzgar al mundo, lo que significa que el Señor Jesucristo vendrá para destruir a toda la humanidad. Esto es lo que la transfiguración del Señor representa. Sobre la visión de la venida del Señor transfigurado, esta misma visión, el apóstol Pedro estaba presente. Por eso, muchos años después, Pedro escribió una carta llamada Segunda de Pedro. En Segunda de Pedro escribió detalladamente sobre la venida del Señor. ¡Ya! Lo vio con sus propios ojos, en una visión. En aquel momento, el Señor Jesucristo se manifestó en una gloria extremadamente majestuosa. Y una voz dijo así: Tú eres mi Hijo, a quien tanto amo. En ti me complazco. Esto lo escuché con mis propios oídos, como una voz venida del cielo. Por lo tanto, claramente, les digo que Jesús es real, que vendrá en el futuro, para juzgar al mundo. Este fue Pedro, quien, después de muchos años, cuando pastoreaba a los hijos del Señor, los exhortaba de esta manera. Hoy nos preguntamos, la transfiguración del Señor, ¿cuándo ocurre? ¿Cuándo descenderá el Señor transfigurado? Más adelante, descubrimos que, en realidad, la venida del Señor es el Hijo del Señor. Es decir, que en el futuro habrá un Hijo, llamado Rey de Reyes y Señor de Señores, de cuya boca sale una espada aguda, que desciende montado en un caballo blanco. Esta es la verdadera venida del Señor. Sin embargo, este Hijo desciende tras recibir la autoridad del Señor. No es que... Y más adelante, de que quien realmente desciende no es el Señor. Autoridad a un Hijo, para guiar a los celestiales y descender juntos. Esta es la venida del Señor, el misterio de la venida del Señor. Y en cuanto a la transfiguración, aquel Moisés y aquel Elías, ¿de qué se trata realmente? ¿Será acaso que en ese momento Moisés ya había resucitado y Elías también resucitó? Y luego, junto con el Señor, se aparecieron a los 3 discípulos. ¿Significa eso? Cuando leemos la Biblia, la gente religiosa piensa: Moisés y Elías estaban junto al Señor. Moisés y Elías del Antiguo Testamento estaban con el Señor. Y por eso se manifestaron ante los discípulos, apareciéndose ante ellos. En el pasado, algunas religiones creían erróneamente que era así, pero no es el caso. En primer lugar, la transfiguración
del Señor Jesucristo. No era algo que el Señor hiciera en el siglo I después de Cristo, sino que hablaba de el futuro, cuando Él, como Rey de Reyes y Señor de Señores, descendería a el reino de Dios para recibir el reino y luego descender con el reino de los cielos para destruir a todas las naciones y pueblos. Esta es la visión de su transfiguración, que representa este significado. Por otro lado, Moisés y Elías no eran el Moisés del Antiguo Testamento, ni tampoco el Elías del Antiguo Testamento, sino de esta era. Dos hermanos. Uno llamado Moisés, otro llamado Elías. Estos dos hermanos, en el futuro, ellos van a, durante la gran tribulación, hacer milagros poderosos para destruir el mundo, hacer milagros poderosos y también profetizar, hacer milagros, decir vayas, hacer todo tipo de milagros poderosos para dar testimonio, testificar que Jesús es el Señor, es el único Dios, testificar diciendo, hacemos milagros tan grandes, el Señor Jesucristo, el día de su venida está cerca, arrepiéntanse. Es testificar de estas cosas. Miren, ordenamos al cielo que no llueva, ordenamos que el agua se convierta en sangre, y se cumple. Podemos en cualquier momento y lugar herir al mundo con cualquier plaga, para que toda la humanidad sepa que verdaderamente la venida del Señor Jesús es real, que verdaderamente Dios va a destruir a la humanidad. Es real. Estos dos profetas, ya que son profetas, van a profetizar el fin del mundo. Van a profetizar que todas las cosas del universo van a terminar. Todas las cosas del universo van a ser destruidas. Son precisamente estos dos profetas quienes dan testimonio con valentía y firmeza. El Señor Cristo se transfiguró. Estos dos profetas resulta que son la autoridad de la venida del Señor. También vendrá sobre estos dos profetas. Es decir, cuando estos dos profetas profeticen, que son en el Apocalipsis, los dos testigos que profetizan, actuando como profetas, cuando profetizan, el Señor Jesucristo ya ha recibido la autoridad real. En ese momento, el Señor Jesucristo, ya, en el reino de los cielos, ha recibido el reino. Él, ya de las manos de Satanás. Dios, ya, ha tomado de Satanás la autoridad de sus manos y se la ha dado al Señor. Ya son los últimos 3 años y medio, solo que el tiempo aún no ha llegado. Por lo tanto, el Señor Jesucristo aún no ha inmediatamente destruido a la humanidad, pero la autoridad ya ha llegado, porque Él ya ha dado la autoridad a los dos hijos. Estos dos profetas van a profetizar. El momento de herir al mundo ha llegado. Terminen los 3 años y medio. Concluyan. Entonces, el Señor Jesucristo dará autoridad a sus hijos, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Este hijo, así como a un grupo de hijos celestiales, descenderán para quemar el mundo. Entonces, en cuanto a la venida del Señor, mucha gente dice, ¿cuándo vendrá? ¿Cuándo exactamente el Señor vendrá? Antes de que venga el Señor, ya que el Señor dice que la venida del Señor es que el Señor ha venido, entonces aparecerán dos profetas, es decir, Moisés y Elías aparecerán. Entonces, el Señor vendrá en esa época, que es cuando Moisés y Elías, estos dos profetas, aparezcan. Entonces, en el futuro, aproximadamente 10 años después, unos 10 años o más, estos dos profetas se manifestarán ante la humanidad. En primer lugar, el hermano Heber, el Moisés, ya está aquí predicando la verdad. El Padre también dijo claramente que el hermano Heber recibió el ministerio de Moisés del nuevo pacto. Y como dice en el Apocalipsis, los que venzan también cantarán el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Entonces, el hermano Heber está construyendo el templo, liderando a los hermanos y hermanas. Está construyendo el templo. Esto confirma que realmente es Moisés. Y la hermana Rebeca, en 2023, ella tuvo un sueño. Soñó con una gran cantidad, incontables, ovejas innumerables, tantas que se perdían de vista. Un rebaño sin límites. Este rebaño de ovejas estaba en camino a casa. Y era un pastor quien los guiaba a casa. Ese pastor caminaba al frente. Ese pastor, llamado Moisés, el varón de Dios. Entonces entendemos, la hermana Rebeca es una persona de esta época. Está entre nosotros. Una hermana honorable. Ella inesperadamente soñó que ella y Moisés, siguiendo junto al rebaño, en medio del rebaño. Y así, junto con el rebaño, siguieron a Moisés a casa. Entonces, significa que en esta época, el Moisés del nuevo pacto ha venido. Entonces, ahora todos entendemos que el Moisés del nuevo pacto ya es el hermano Heber. Eso significa que el fin de este mundo realmente está a solo 10 años o más. Y como Moisés
Ese es el profeta. Tiene la palabra de Dios. Está la profecía del Antiguo Testamento. El Moisés del Antiguo Testamento profetizó, habría uno, como Moisés. Él dijo, el Señor tu Dios, de entre tus hermanos, es decir, de entre todos tus hermanos, les levantará un profeta como yo. El Señor pondrá sus palabras en la boca de ese profeta. A cualquiera que no escuche a ese profeta, el Señor mismo le pedirá cuentas. Moisés profetizó que aparecería un profeta, como Moisés. Efectivamente, es este, en el Apocalipsis, cuyo cántico todos cantarán, cantando la del siervo de Dios, la canción de Moisés y la canción del Cordero. Es este Moisés quien apareció. Resulta que este Moisés es el que, en la transfiguración del Señor, vino a encontrarse con el Señor. Moisés. Moisés con Elías. Moisés y Elías son los dos testigos. ¿Acaso el Señor vendrá en esta era? Heber, con su propia vida, garantiza, y también llamándose a sí mismo, Hijo de Dios, e Hijo del Señor Cristo, llamado el Israel del Nuevo Pacto, y también el nombre de Moisés del Nuevo Pacto, para garantizar que el Señor Jesucristo ciertamente descenderá en esta era, porque el descenso del Señor al final es el descenso del hermano Heber, el descenso del Hijo que obtuvo el nombre del Señor Cristo. ¿Quién descenderá en el futuro? Es el que está hablando la verdad, el descenso del hermano Heber. Entonces, el hermano Heber sabe que será asesinado en el futuro. Ya lo ha visto en un sueño. Heber fue asesinado. Cuando fue asesinado, el padre de Heber fue asesinado de antemano. Él, hace muchos años, fue asesinado. Esta escena apareció en el sueño. El hermano Heber y otro hermano. Y con el otro hermano fueron asesinados juntos. Pero Heber fue asesinado primero. Y finalmente, el otro hermano fue asesinado. La cabeza de ese hermano, la gente del mundo de entonces, giró su cabeza, giró su cuerpo hacia el cuerpo del hermano Heber. Entonces, ese hermano es el Elías del Nuevo Pacto. ¿Quién es exactamente de entre nosotros? ¿Qué hermano es? En el futuro, el Padre Celestial mismo lo revelará. Porque en ese sueño, el hermano Heber tampoco sabía quién era. ¿Qué hermano? Así fue en el sueño. Pero con el hermano Heber era un muy buen amigo. Un muy buen hermano. Porque después de morir, después del sacrificio de Heber, la gente todavía puso su rostro hacia el hermano Heber. Es decir, que él iba a, para Dios, el pacto de tener misericordia de la nación de Israel. Dar testimonio, es decir, dar testimonio del nuevo pacto. Entonces, el Israel del nuevo pacto. Él también recibió el ministerio de Moisés. Y así, juntos, para el pacto de Dios, de tener misericordia de Israel. De tener misericordia de Israel. Para que Israel, los hijos del Israel espiritual, obtengan la vida eterna. Este asunto, inesperadamente, es Israel mismo. Pero cuando él da testimonio, no es con la identidad de Israel, sino con la identidad de Moisés, para dar testimonio del pacto de Dios, de favorecer a Israel. Entonces decimos, ¿acaso el Señor en esta era vendrá? Como acaba de decir Heber. Heber, con su propia identidad, como su propio Padre Celestial, dar todos los títulos. El Padre Celestial le dio al hermano Heber para obtener el título del Dios Todopoderoso, el título del Señor Cristo, todos los títulos, para decirles a los hermanos y hermanas que el Señor Jesús vendrá en esta era. Y además, el hermano Heber ya ha obtenido el nombre del Señor Jesucristo. Solo que ahora es como el Hijo de Dios y del Señor, en calidad de, para hablar de la verdad. Pero ya ha obtenido el Hijo de Dios, el nombre del Señor Cristo. En realidad, el nombre del Padre Celestial Jehová. Ya lo ha obtenido todo. Ya todo ha sido puesto dentro. El momento de la victoria, para poder ser sellado y confirmado. Nada más. Es decir, el Señor Cristo va a venir en esta era. Es decir, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Vendrá en esta era. Pero, en cuanto a si es el año 2042, en el espíritu de Heber, siempre ha creído que es el año 2042, llamado el Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel hijo, después de ser asesinado, después de resucitar, él será llamado Rey de Reyes y Señor de Señores. Después de que el Moisés del Nuevo Testamento sea asesinado, entonces, en ese momento, él liderará el descenso de los hijos celestiales para destruir a toda la humanidad con fuego. Esto significa que el Señor Jesucristo vendrá en esta era. Que la gloria sea para el Padre y el Señor.